Luis, en este momento ya tenemos al presidente Uribe presente en la sala. Por favor, corta la imagen. Por favor, le damos el, el coanfitrión. Steven, el presidente se conectó bajo el nombre de invitado CP. Porfa, le damos el coanfitrión para que pueda encender el micrófono. Listo. Presidente, buenas tardes. Bueno, mi saludo inmensamente agradecido con ustedes y por aquí atentos quiero saludar a Jorge Londoño, estudiante que tan amable me ha invitado en la compañía de Luis Cardona. Quiero saludar a los profesores Gustavo Morales y Alejandro Perilla. Gracias, presidente. Bueno, para todos los que nos siguen en este momento en el Facebook Live, queremos pues darles una bienvenida. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Londoño. Soy coordinador de UNICEF Javeriana Cali y el día de hoy los damos la bienvenida al evento Justicia y Democracia. El día de hoy hablaremos sobre Justicia y Democracia junto con el presidente Uribe, un profesor de la carrera de Ciencia Política, el director de la carrera de Ciencia Política, Gustavo Morales, el abogado penalista Alejandro Penilla y el otro coordinador de UNICEF Javeriana Cali, Luis Cardona. También contamos con la presencia de varios grupos estudiantiles de la carrera, con varios profesores del Departamento de Ciencia Política y Jurídica y con más de 80 jóvenes del Partido Centro Democrático. De antemano agradecemos a todos su participación y esperamos que disfruten el evento. Como se mencionó anteriormente, este evento pues, es liderado por el grupo UNICEF Javeriana Cali. Este es un grupo que capacita y promueve en los jóvenes y universitarios la defensa de los pilares del Partido Centro Democrático, que un grupo que busca siempre mantener diálogo desde el respeto y desde la academia, pero ante todo somos un grupo que nos mueve el amor y el compromiso con la patria, y eso es lo que queremos demostrar el día de hoy, llevar un diálogo entre todos, que se pueda mantener el respeto, la academia y sobre todo pues el amor que sentimos por nuestro país Colombia. Por esta razón, como ya lo mencioné, contamos con la presencia del presidente Uribe, en donde pues vamos a mantener en un primer momento un diálogo a través de un panel con él y posteriormente vamos a sostener pues ya un diálogo con los diferentes estudiantes, profesores que se encuentran dentro de la sala. Entonces, Luis. Claro que sí. Creemos que es muy importante que de antemano pues quiero dar un cordial saludo a todos los participantes. Gracias por tomar la iniciativa de hacer parte de este conversatorio académico, donde vamos a dialogar con argumentos. Y importante también dar un agradecimiento especial al doctor Álvaro Uribe Vélez, que nos acompaña en este conversatorio, al abogado penalista Alejandro Penilla y al doctor en Ciencia Política Gustavo Morales. A continuación, procederé a desarrollar en términos generales cuáles van a ser las reglas o los parámetros que debemos seguir para mantener un conversatorio ordenado y que podamos optimizar el tiempo, porque digamos este tipo de conversaciones son muy interesantes, muy fructíferas, hay temas muy sustanciales y la idea es que podamos establecer un diálogo donde varios podamos intervenir. En ese orden de ideas, en primera instancia, lo que haré es hacer una presentación del panel. Posterior a ello, haré una pregunta introductoria al doctor Álvaro Uribe Vélez, en la cual él nos podrá dejar claro la postura frente a los ejes temáticos de la reunión sobre justicia y democracia, la postura tanto de él como del Partido Centro Democrático.
y después de haberlo escuchado en un límite de tiempo entre 15, máximo 25 minutos, daremos la entrada al panel primario de preguntas, que está compuesto por el doctor en Ciencia Política Gustavo Morales y el abogado penalista máster en Derecho Económico Internacional Alejandro Penilla. En ese orden de ideas, hago la presentación del panel. Como invitado especial tenemos al doctor Álvaro Uribe. ¿Cómo se encuentra, doctor Álvaro Uribe? Sí, ¿me escuchas, Luis? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Jorge Londoño. Me honra mucho compartir con ustedes esta tarde, con los profesores Gustavo Morales y Alejandro Perilla. Un saludo a toda la comunidad académica y muchas gracias al grupo de jóvenes del Centro Democrático y muchas gracias al grupo vinculado a la Universidad Javeriana. Claro que sí, doctor Uribe. Nosotros creemos que estos espacios académicos complementan de manera fundamental todos los procesos teóricos que llevamos en las aulas de clase. Creemos que estos espacios fortalecen la práctica, que es un elemento fundamental. Y es por eso que estamos tan entusiasmados con este evento y es por eso que agradecemos profundamente su participación. En el panel de preguntas primario tenemos al señor Gustavo Morales, doctor en Ciencia Política y actualmente director de la carrera de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Doctor Gustavo, ¿cómo se encuentra? Bien, Luis, muchas gracias. Pues muy contento, muy a la expectativa de la presentación del doctor Uribe. Gracias, doctor Uribe, por estar con nosotros en la universidad en este espacio virtual. Muchas gracias. Gracias, profesor. Asimismo, en el panel primario de preguntas, contamos con la presencia del abogado penalista Alejandro Penilla, actualmente profesor en el programa de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde también se desempeña como coordinador del área penal del consultorio jurídico. ¿Cómo está, profesor Alejandro? Luis, Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor Uribe y profesor Gustavo Morales. Es un gusto poder construir academia junto con ustedes y estar acá para un mejor mañana. Gracias, profesor. Listo. Teniendo en cuenta pues que ya hemos dado la bienvenida a estos invitados tan especiales y tan importantes para estos procesos académicos, quisiera empezar haciendo una pregunta introductoria al doctor Uribe, una pregunta que nos permita dar cuenta de cuál es la posición frente a la justicia y democracia. Para ello, entonces, me gustaría preguntarle, doctor Uribe, una pregunta muy sencilla, una pregunta muy general. ¿Cómo cree usted que está el país actualmente en materia de justicia y democracia? Bueno, Luis, teóricamente, nosotros en el Centro Democrático creemos que la democracia para operar debidamente necesita dos de sus instituciones por encima de la confrontación política: la justicia y las Fuerzas Armadas. Inclusive lo de las Fuerzas Armadas es de tal importancia que si uno las quiere mantener totalmente por encima de la confrontación política, se llega a discusiones como si deben ejercer el derecho al voto o no. Para nosotros es de la mayor importancia que ese par de instituciones estén por encima. No llamemos confrontación, de la emulación política para que haya democracia. Segundo, usted me pregunta cómo está la justicia. La verdad es que con las dificultades que yo afronto, creo que bastante injustas, pero me obliga a referirme a los hechos, que no lo voy a hacer en este momento por su pregunta general, sino cuando haya alguna pregunta específica, porque el temario es totalmente abierto. Yo diría que Colombia ha hecho esfuerzos, pero tiene que hacer más esfuerzos en materia de justicia y tiene que hacer más esfuerzos en materia de seguridad. Ahora, por supuesto, para ese valor tan importante que es la seguridad, que es un valor democrático y una fuente de recursos,
se necesita que actúen muy armónicamente esas dos instituciones de la democracia que deben estar por encima de la emulación partidista, que son las Fuerzas Armadas y la justicia. Nosotros en el Centro Democrático tenemos reevaluado los conceptos de izquierda y derecha. Para nosotros lo fundamental son democracias que avancen, que se perfeccionen, democracias que tengan seguridad para todos los ciudadanos, que tengan inversión privada, creatividad, que tengan una política social permanentemente en expansión, instituciones imparciales, instituciones, por supuesto, que actúen con independencia. Para nosotros es fundamental una armonía entre la democracia participativa y la democracia representativa y todas las posibilidades de la pluralidad de opinión. Particularmente los gobiernos que presidí trabajaron algunos de estos elementos. Yo no dejé el país perfecto y hay mucha crítica, pero avanzamos en seguridad. Era un país de 28.000 asesinatos, se bajó a 15.000. Asesinaban 15, 17 periodistas al año. El último año habríamos querido 0, asesinaron 1. Asesinaban 190 dirigentes sindicales, habríamos querido 0. El último año todavía asesinaron 14 trabajadores. Era un país de 2.800 secuestros. El último año hubo 120 secuestros extorsivos, hubo 80 secuestros no extorsivos. Mejoramos algo, pero uno no puede decir que una mejora totalmente satisfactoria. Iba bien la tendencia. El país avanzó mucho en inversión. Es un país que estaba invirtiendo 1.900 millones de dólares al año y en inversión extranjera llegó a invertir en el año 2013-14 más de 15.000 millones de dólares. Para nosotros la inversión está asociada a la creatividad, a las posibilidades de la creatividad que reposan hoy en el individuo, en la colectividad y en la educación. Y para nosotros la inversión es más importante en la educación y es tan respetable la más mínima inversión, un datáfono de una tienda, como un gran laboratorio de una compañía de medicamentos o las últimas generaciones de software de una compañía de comunicaciones. Es muy importante la inversión no asociada a la gran inversión extranjera, no asociada a la gran inversión nacional, sino a todo lo que sea creatividad, la traída, la importación de la creatividad, el desarrollo de la creatividad y cualquiera de los tamaños. Y esa inversión tiene que ir de la mano de la política social. Colombia, entre el año 2000 y el gobierno nuestro, bajó la pobreza del 52 al 37, habríamos querido más, pero la crisis de Lehman Brothers, la crisis de cuando el gobierno Chávez cerró el mercado doméstico de Venezuela para Colombia, la crisis de las pirámides no nos permitieron haber bajado más la pobreza, que ahora está muy alta por la pandemia, y empezamos a mejorar el coeficiente Gini de distribución del ingreso. Para nosotros en el Centro Democrático, política social y empresa privada, política social y creatividad van de la mano. La creatividad privada, la empresa privada es la fuente de financiamiento de la política social. Y la política social es el factor de legitimación de la empresa privada. Venezuela acabó con la empresa privada, se ha quedado sin recursos para poder bajar la pobreza, para construir equidad. Pasaron la pobreza de un 40 a un 90%. En los años 60 Brasil fue todo lo contrario. Mucho crecimiento de la inversión privada, pero al mismo tiempo había mucho estancamiento de la política social. Para nosotros es fundamental la economía fraterna, no el odio de clases. En la medida que se necesitan mutuamente la inversión privada y la política social, se requiere la economía fraterna, no el odio de clases. El que se dedique solamente a la empresa privada afecta mucho el tejido social de la democracia. Y el que se dedique solamente a la política social sin considerar la empresa privada deja al sistema sin recursos para la política social. Otro elemento para nosotros bien importante, Luis, y con esto termino esta introducción para dar lugar a todo el panel de preguntas que se quieran formular,
Para nosotros es muy importante la relación entre democracia representativa y participativa. En los orígenes de los Estados Unidos fue un gran debate entre Madison, que abogaba por la participación, y Jefferson por la representación. Hoy, sobre todo con toda esta revolución de las comunicaciones, se requieren ambas, la democracia representativa y la participativa. La participación legitima permanentemente la representativa, y la representativa puede expresar lo que quiere la participativa, y por eso se requieren ambas. Son ambas necesarias para el correcto funcionamiento de la democracia. A lo largo de 8 años de gobierno nacional, de 3 años de gobernación de Antioquia, en mi vida política ha sido fundamental el diálogo, la participación, y a pesar de mis restricciones, de mis dificultades por la pandemia y por el problema judicial que he tenido, pues estas plataformas facilitan ese diálogo, Luis. Aquí termino. ¿Cuántos minutos me gasté? Gastó 11 minutos. 11 minutos. Ay, mucho. Se la iba a hacer en 8. Bueno, está bien. Doctor Uribe, quisiera hacer una última pregunta introductoria como para ir cerrando su posición y ya dar paso al panel de preguntas. Me gustaría saber, cuando estamos hablando de justicia y democracia, hay un tema que, digamos, para el Partido Centro Democrático y para la actualidad política, y hace unos años atrás, después del proceso de paz, ha venido generando discusiones, temas de debate. ¿Cómo cree usted que está el país en materia de justicia, pero enfocándolo al tema de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cree que hemos avanzado? ¿Cree que ha sido un obstáculo para la justicia? ¿O cuál cree que hay esa relación problemática entre el concepto de justicia que tiene el doctor Álvaro Uribe Vélez con la Justicia Especial para la Paz? Bueno, nosotros nos opusimos al plebiscito. Cuando ganó el no recogimos lo que había dicho el presidente de la República, que si perdía el plebiscito no había acuerdo con la FARC, que también lo había dicho el doctor de la Calle. Nosotros dijimos, nos oponemos al plebiscito porque tenemos unos desacuerdos como la JEP, como la impunidad absoluta, como la elegibilidad o la participación en las corporaciones públicas de personas responsables de delitos atroces. Pero no somos enemigos de la paz. Por eso propusimos un gran acuerdo nacional, pero prefirieron el acuerdo con la FARC que un gran acuerdo nacional para reformar los textos convenidos con la FARC en La Habana. Y algo que me sorprendió a mí, que nunca lo habría creído en la Facultad de Derecho, ni mis profesores lo habrían creído. Y uno de mis profesores fue el doctor Carlos Gaviria, mi gran profesor, amigo a quien estimé mucho, y mi más duro contradictor. Lo que nunca pude pensar, aceptar, es que un plebiscito lo pudieran enmendar por una proposición del Congreso. Ni siquiera un acto legislativo, ni siquiera una ley, simplemente una proposición. La JEP. Nosotros, cuando hicimos un proceso que movilizó 35.000 autodefensas y 18.000 guerrilleros, dentro de la justicia ordinaria creamos instituciones, las salas de justicia y paz, y hubo beneficios judiciales, reducciones de sentencias, pero hubo cárcel para los responsables de delitos atroces y no elegibilidad política, además de todo lo que fue la reparación de las víctimas. Esa ley ha logrado producir muchos más recursos para reparación de víctimas que la JEP. La razón de nuestros desacuerdos con la JEP: primero, crearon un organismo impuesto por la FARC por fuera de la estructura judicial de Colombia. Segundo, las personas que definieron la escogencia de los magistrados, unas personas de una orientación ideológica conveniente a la FARC. No voy a entrar a calificarla. Yo creo que eso no es bueno para la justicia. Tercero, nos parece muy grave la impunidad absoluta, porque simplemente le basta a la FARC reconocer un delito y entonces no van a la cárcel. Les imponen lo que se llaman unas penas alternativas, a mi juicio inadecuadas, que es una restricción de movilidad y de residencia. Pero
aún los responsables de delitos atroces, que lleguen a reconocer esos delitos atroces y que les impongan esas penas alternativas, pueden seguir en el ejercicio de la función pública. Si mañana dicen, fulano de tal del Congreso, FARC, reconoció que reclutó niños, que violó niñas, entonces le imponen una pena alternativa y puede seguir en el Congreso. A nosotros nos parece que eso desborda la justicia, que eso, en lugar de recibirse como justicia, muchos colombianos lo recibimos como la legalización de la injusticia, y eso da mal ejemplo. Y finalmente, creemos que las Fuerzas Armadas no deben ser juzgadas por la JEP. ¿Por qué? Porque en este país no se debió haber puesto en el mismo nivel a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas. En otros países de América Latina hubo enfrentamientos entre dictaduras que estaban apoyadas por sus Fuerzas Armadas e insurrecciones civiles. En Colombia, en todo este proceso hemos tenido democracia, aún en los años de Frente Nacional. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han estado al servicio de dictaduras, han estado al servicio de la democracia. Y aquellos de sus integrantes que han cometido delitos han sido severamente castigados. Que vaya un guerrillero a la JEP a reconocer un delito, va a reconocer lo que debía hacer de acuerdo con lo que era su tarea. Forzar a un militar a que reconozca un delito y decirle si lo reconoce, usted gozará de libertad, nos parece que es muy grave, que es una gran distorsión de la justicia. Muchos militares, estimulados por sus familias que quieren la libertad de su papá, de su hermano, de su hijo, pues se verán compelidos a tener que reconocer delitos no cometidos. Nosotros pensamos, yo sigo pensando, que esa JEP hay que reformarla, que no puede durar 20 años, que las Fuerzas Armadas tienen que ser juzgadas, investigadas y juzgadas por un organismo independiente e imparcial, y que por lo menos aquellos responsables de delitos atroces como violación de niños deben salir del Congreso. Muchas gracias, doctor Uribe. Bueno, creo que es muy valioso los aportes para ir consolidando, que toda la audiencia vaya consolidando y los profesores una posición al respecto, y dan muy bien cuenta de la posición que tiene el doctor frente a eso. Para proseguir, damos apertura al panel primario. En este caso, iniciamos con Jorge Londoño Barreto de UNICEDE. Jorge, tienes el uso de la palabra. Gracias, Luis. Presidente, para mí es muy clara su posición frente a los temas en materia de democracia y de justicia en el país. Sin embargo, creo que dentro del discurso o el planteamiento que usted acaba de postular, a mí me gustaría ahondar un poco más en un tema que viene siendo tratado en el país desde finales de 2020 e inicios de 2021. Tal vez es algo que ha tomado muchas posturas dentro del país, y es la frase "ojo con el 2022" que usted presentó a eso de agosto del 2020. Con respecto a ello, quisiera que por favor usted nos aclarara cuáles son esos riesgos que usted ve en materia de democracia en este camino hacia el 2022. ¿Cuáles son esos riesgos que enfrenta el país para esta contienda electoral que pues nos atañe el año siguiente? Por favor, me gustaría que se refiriera a eso, doctor Uribe. Muchas gracias, Jorge. Mire, Castro y Chávez estuvieron parecidos. Si bien llegaron uno por la vía armada y otro por la vía electoral, antes de su llegada, ambos dijeron que respetarían la empresa privada, las libertades, los medios de comunicación, que lo que pretendían era eliminar corrupción y construir equidad. Llegaron, expropiaron la empresa privada, dejaron esos países en la pobreza. Yo le dije una vez al presidente Chávez: presidente, si usted expropia la empresa privada, va a dejar a Venezuela sin recursos para lo social. Él me contestó que con el petróleo bastaría. Dije: presidente, no te alcanza. La pobreza la tenían en el 40%, se les ha subido al 90%. Expropiaron medios de comunicación, los eliminaron, y otros obligaron a sus propietarios a venderlos a amigos cercanos al gobierno.
Venezuela ha frustrado una generación, Cuba ha frustrado 3 o 4 generaciones, 4 millones de venezolanos por fuera, un atraso tremendo en el gran pueblo de Cuba. A mí me preocupa mucho eso. Y por supuesto llegan al poder por caminos democráticos, anunciando tesis democráticas y hacen todo lo contrario. Me preocupa mucho lo siguiente, que así me digan, no, es que no van a ser gobiernos de expropiaciones masivas. La sola circunstancia de que lleguen a ahorcar al sector privado, a condicionar a los medios de comunicación, le crea más dificultades a esta democracia. Yo, por ejemplo, creo en un vigoroso crecimiento económico que vaya de la mano de una vigorosa política social para poder superar la pobreza y construir equidad. A mí me preguntaban una vez, pero ¿por qué si Correa es del socialismo siglo XXI en Ecuador? Él no está expropiando masivamente, pero paró la economía ecuatoriana. Tuvieron todas las obras que hicieron, las hicieron con la economía petrolera estatal. La inversión privada en Ecuador se paró mucho, un país de tanta creatividad, por una cosa que yo llamo la seguridad política, por ese discurso hostil del presidente Correa contra la empresa privada. Veo que a la empresa privada hay que darle 3 seguridades. La física, con secuestros, con extorsiones, nadie invierte. La jurídica, con esas amenazas jurídicas, nadie invierte. Y la política, porque el discurso político hostil contra la empresa privada, así sea contra un sector de la empresa privada, que contra los ingenios del Valle del Cauca, que contra un banco, póngales impuestos si se quiere. Todos tenemos que cumplir una función social, pero esa hostilidad, lo que yo llamo inseguridad política, y frena mucho la economía. Al país se le ha agravado la pandemia, la pobreza por la pandemia. Colombia venía bajando muy bien la pobreza hasta el año 2013, pero cuando se derramó esa cantidad de impuestos sobre las empresas, 1, se anunciaron los acuerdos de La Habana, 2, se estableció la mermelada, 3, el derroche, 4. Lo que vimos en el país fue que empezó a desacelerarse la inversión, se congeló la creación de empleo, volvió a aparecer mucha violencia que hoy la sufrimos en muchas partes. Pasamos de 42.000 hectáreas de coca que había en el 2012-2013 a 209.000 que recibió el presidente Duque, y se estancó la reducción de la pobreza. Yo por eso creo que necesitamos afanosamente 3 reformas y que deberían aprobarse antes de que termine esta legislatura el 20 de junio. Primero, definir unas metas sociales. El gobierno del presidente Duque ha avanzado en lo social, pero la gravedad de la pandemia es mayor. La pobreza generada por la pandemia ha crecido muchísimo y hay mucho sector de clase media que ha perdido el empleo, o para conservar el empleo ha perdido parte de su ingreso. Hay que redefinir unas políticas sociales, ejecutarlas en este segundo semestre, pase de 3.084.000 subsidios de ingreso solidario a 5 millones. Ojalá pudiéramos tener universidad gratuita en la pública inicialmente, después vouchers para la privada en favor de los estratos 1, 2 y 3, con un gran esfuerzo en virtualidad. La construcción de vivienda nos ayuda muchísimo a reactivar el empleo, pero con los 200.000 subsidios disponibles para este año no va a ser suficiente. Se requiere mucho apoyo, por ejemplo, al pequeño sector agropecuario, al pequeño sector industrial, a la microempresa. Ojalá les irrigaran bastante crédito. El gobierno ha anunciado que va a bajar la tasa de tributación para la microempresa. De hecho, ya en el 2019, en esa reforma tributaria que fue buena, que bajó razonablemente los impuestos, que puso nuestra economía a crecer mucho, como creció en enero y febrero del año pasado, hasta que llegó la pandemia. En esa reforma se creó un régimen simple, que tiene tarifas entre el 2 y el 13% para pequeñas empresas. El gobierno ha dicho ahora que para la microempresa, para la pequeña empresa, va a bajar muchísimo las tarifas, pero yo diría que necesitan es mucho recurso de crédito, abundante y subsidiado, tasa de interés subsidiada para poder trabajar
queridos amigos. Todas esas reformas sociales hoy necesitan crédito y el gobierno está muy endeudado. Yo dejé el endeudamiento del país en el 36, injustificadamente lo subieron al 51 y hoy está en más del 60 por la pandemia. El presidente Duque lo recibió en el 50-51 y por la pandemia lo ha tenido que subir a más del 60. Entonces, con un endeudamiento alto, con unas calificadoras de riesgo amenazando a Colombia con quitarle el grado de inversión, que es el aval de confianza ante la comunidad financiera nacional e internacional, los recursos de crédito, que son imperiosos en este momento, se volverían difíciles y riesgosos. Para conseguirlos, con la urgencia que se necesita ante esta emergencia social, requerimos, en mi concepto, dos cosas. Un gran ahorro en el empleo burocrático del Estado. El Estado tiene muchas instituciones innecesarias. El gobierno nuestro hizo un gran esfuerzo para poder crecer las políticas sociales de la época. Eliminamos mucha entidad innecesaria. Se necesita una gran política de ahorro. Ojalá una política que propusiera un camino de eliminación de entidades innecesarias, de fusión de entidades. Hay varias entidades que podrían tener una gerencia común, etcétera. Y pensemos en algo. Es que los gastos de funcionamiento del Estado entre el 2010 y el 20, de acuerdo con lo que dice el doctor Rafael Nieto, se han duplicado. Yo creo que tenemos que pensar en congelarlos en términos reales, que el gasto de nómina del Estado, el gasto general, en los próximos 10 años no pueda crecer por encima de inflación, además de lo que hay que hacer en eliminación de entidades innecesarias. Eso nos podría traer un ahorro superior a un 1,5% del PIB. Y eso legitima subir algo los impuestos con criterio social. Estaban aquí cuando el presidente Duque llegó. Los bajó aquí. Subámoslos un poquito. No volvamos al nivel que teníamos anteriormente, porque ese nivel nos estaba sacando de las posibilidades de ser competitivos sin inversión. Pero subámoslos un poquito para poder sustentar conjuntamente con el ahorro los recursos de crédito que se requieren para atender esta emergencia social. Que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, lo aplaudimos. Lo que pasa es que la dimensión social de la pobreza generada por la pandemia es inmensa. Y algunos me dicen, bueno, pero también está la evasión, por supuesto. Pero yo creo que en eso se ha venido avanzando. El tema de, por ejemplo, hoy no se puede hacer una escritura de un bien de propiedad raíz, sino por el valor real. Yo creo que ese fue un gran avance contra la evasión. O sea que hay que trabajar lo social, lo económico y lo político. Y ojo con el 22. Muchas gracias, presidente, por su aclaración. Doctor Uribe, le solicitaríamos muy amablemente que las próximas intervenciones sean un poco más redondeadas en la medida en que dejemos un espacio al final para que haya un diálogo con los estudiantes, debido a que pues, es un evento académico y queremos establecer ese diálogo entre estudiantes y el doctor Uribe de manera que sea muy fructífero. ¿Por qué no haces una cosa, Luis? Con mucho gusto. Como estas son preguntas abiertas y lo llevan a uno a explicación detallada, ¿por qué no entras al diálogo? Con mucho gusto, así que le damos todo el espacio necesario al diálogo. Ok, pero prosigamos con el panel, dándole la palabra a los dos profesores, que son una pregunta y una contrapregunta, lo más redondeadas posibles, y posteriormente a los estudiantes, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, entonces damos la palabra al doctor Gustavo Morales. Tiene el uso de la palabra, doctor Gustavo. Expresidente, pues yo lo venía oyendo con muchísima atención, venía usted desarrollando la idea que ha sido muy popular en el Centro Democrático, que es el de paz sin impunidad, ¿cierto? Es una tesis que parece ajustarse perfectamente a un conversatorio como el actual, que trabaja la idea de justicia y democracia, calza perfectamente. De hecho, esa idea ha sido una idea muy fuerte que ha calado en los colombianos. Como usted lo mencionaba, esa idea permitió que el Centro Democrático hiciera una campaña de oposición a los acuerdos entre las FARC y el gobierno Santos y termina ganando el no en el plebiscito.
digamos, esa idea de la paz sin impunidad también se esgrimió durante la campaña electoral del entonces candidato Duque y lo llevó a la victoria. Y actualmente, durante el gobierno Duque, se utiliza más o menos la misma idea, el mismo postulado de paz sin impunidad para, digamos, hacerle críticas con contenido profundo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, la idea de paz sin impunidad es una idea muy popular y difícilmente uno está en desacuerdo en principio con ella. Sin embargo, cuando uno observa los conflictos en el mundo, se da cuenta que la paz que se han logrado por negociación, como fue el caso de Colombia, todas involucran un intercambio entre paz y algún nivel de impunidad. La idea del Centro Democrático de Paz sin Impunidad es poner la paz en una condición de imposibilidad. No hay un solo caso en el mundo registrado de procesos de paz que no ha negociados, donde no se haya negociado paz por impunidad. Si esa es la situación, y yo estoy absolutamente seguro que lo sabe el Centro Democrático, más usted, expresidente, como estadista, 2 veces expresidente de la República, senador, una persona, digamos, muy involucrada en los temas de conflicto, de seguridad, lo sabe. La pregunta es, ¿por qué el Centro Democrático impulsa esa tesis de paz sin impunidad si sabe que es un imposible práctico? Es decir, es una tesis que es tremendamente provocativa y sugestiva electoralmente, pero que no lleva a la consecución de lo que los clásicos llamarían el interés nacional. Si es una tesis que es tremenda electoralmente muy fuerte, pero políticamente impracticable, ¿no es un poco egoísta del Centro Democrático subordinar los intereses de la sociedad en su conjunto a los triunfos electorales? Coordinadores, me dicen para contestarle al profesor Morales con inmenso gusto. Claro que sí, doctor Uribe, tiene el uso de la palabra. Sí, profesor, yo quisiera hacerle una anotación. Lo que hemos dicho nosotros es más preciso. Paz sin impunidad absoluta, porque nosotros pensamos que esa impunidad absoluta es generadora de nuevas violencias, genera un desdén frente a la ley. Si no, mire 4.000 disidentes de FARC, mire todas estas bandas criminales, los nuevos grupos organizados, etcétera, el ELN. Mirando lo que ha pasado en el mundo y en Colombia, analicemos 2 procesos del mundo. Por ejemplo, en Irlanda, los representantes del movimiento revolucionario irlandés, del IRA, que han ido al Parlamento británico, ninguno de los que ha ido fue condenado por delitos atroces y estuvieron en la cárcel. Eso es bien importante. España, las legislaciones de Occidente, en su mayoría, no permiten que personas responsables de delitos atroces sean elegidos. Hace unos años, Arnoldo Otegi, de ETA, salió de la cárcel y aspiró a la presidencia del País Vasco. Y el Tribunal de España le dijo, no, no puede, porque si bien usted salió de la cárcel, todavía está en un periodo de libertad condicional. Y eso es España, un país sumamente abierto en esta materia. Colombia, el proceso del gobierno nuestro, que fue un proceso que movilizó 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. A la base no los llevó a la cárcel. A los responsables de delitos atroces les dio una impunidad parcial. Cárcel entre 5 y 8 años, pero hubo cárcel. Y no permitió elegibilidad política de responsables de delitos atroces, profesor Morales. Entonces, yo le diría que sí, el equilibrio paz e impunidad requiere algo de impunidad, profesor. Requiere penas alternativas, pero la impunidad absoluta yo creo que crea irrespeto, un mal ejemplo frente a la ley. Mire, yo estando muy joven en el Senado de la República, y eso figura en la Gaceta del Congreso, en lo que se llamaban anales del Congreso, la publicación del Congreso,
defendí y presenté un reindulto al M-19. Y me lo cobran cada rato. Y dice, ¿por qué tan duro con la FARC? Sí hizo esto con el M-19. Sí, estaba yo muy joven, el M-19 había hecho la paz, los habían indultado, habían estado en la constituyente, habían llegado al Congreso postconstituyente y trataron de judicializarlos de nuevo. Y yo me opuse a eso. Y lo hice con los argumentos que acabo de decir. Además, Colombia todavía no teníamos la Corte Penal Internacional. Y hoy pienso que de pronto, con mi buena fe, ayudé a que se diera mal ejemplo. Cuando se promulgó la Constitución del 91, el mismo doctor de la Calle dijo que nunca más se permitiría en Colombia hacer política con armas. Y la impunidad total que dieron a la FARC fue a partir de reconocer que estaban cometiendo delitos políticos. Entonces, yo creo, profesor Morales, que la impunidad absoluta genera más violencia. O sea que no es un tema electoral. Inclusive recuerde cómo era difícil la situación de nosotros frente al mundo y en el mismo plebiscito, profesor Morales. Si hubiera sido por conveniencia, es mucho más fácil por conveniencia electoral sumarse a la cautivante palabra paz que proponer estas objeciones. Pero le contesto de corazón, con toda la franqueza, profesor, y con todo el respeto que usted merece. Doctor Uribe, aprovecho la oportunidad de la contrapregunta, pero yo no creo que sea un problema de mal ejemplo. Esto es un problema de funcionamiento de las instituciones. Y digamos, esta tesis de que el país se le entregó a las FARC, pues no es cierto. Clausewitz decía, la política es la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y el objetivo en últimas de la guerra es lograr la dominación de quien se rebela. En este caso, las FARC, en buena parte por su gobierno, fueron acorraladas y obligadas a negociar. La FARC negocia y acepta el ordenamiento jurídico colombiano. La evidencia contundente es que la Constitución del 91 sigue campeando, ustedes siguen en el poder, los partidos políticos de pro statu quo siguen en el establecimiento y las FARC son una lánguida oposición en el Senado y en el Congreso. Entonces yo no veo esa entrega a la justicia, y por el otro lado esas posturas maximalistas de necesitamos aplicar, digamos, una justicia a rajatabla, no se pueden reelegir los combatantes, pese a que no los vencimos, o sea, los debilitaron sin duda alguna, pero no los vencieron, no fue una victoria contundente militar, ¿no es cierto? Pese a eso, estamos pidiendo que no se reelijan. Entonces, esa es una situación, digamos, bastante controvertible. ¿Por qué no avanzar hacia una reconciliación cuando las FARC han sido vencidas en terreno militar y aceptan el ordenamiento constitucional colombiano? Cuando son una posición política que llevaría a dejar definitivamente la política en armas, a no continuar las controversias políticas vía judicial y, digamos, entrar al juego político en términos generales. Esa es un poco mi contrapregunta, expresidente. Sí, Luis y Jorge, para contestarle al profesor Morales. Claro que sí, doctor Uribe, tiene usted el uso de la palabra. Sí, profesor, mire. Primero, yo discrepo de que en Colombia se hubiera llamado guerra a la política de seguridad. Los términos guerra y conflicto, uno tiene que mirar las palabras no solamente por su origen en el idioma, sino por su origen en la historia. En las últimas décadas del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, las palabras guerra y conflicto se utilizaron mucho en América Latina para referir a los enfrentamientos de civiles armados a las dictaduras latinoamericanas. El derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Argentina, en Chile, en alguna forma en Perú, etc. En Colombia no hubo eso. Aquí hubo un problema que empezó con ideología, pero en un estado no de dictadura, sino de democracia, y que terminó en narcoterrorismo. Entonces, yo ahí tengo esa discrepancia. Segundo, usted dice que nosotros, sí, de pronto el discurso político ha dicho eso, le entregaron el país a la FARC, pero yo sí creo, profesor, mire, algo conocí yo
el tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema de la FARC, a pesar de los pensamientos totalmente opuestos, pude hablar muchas veces con Fidel Castro. La íntima convicción que yo tengo es que la FARC firmó porque el pueblo de Venezuela dijeron, bueno, ya les concedieron todo. Claro que a mí me parece muy grave y si es una entrega muy importante del país, lo que hicieron con la JEP, lo que hicieron con la impunidad absoluta. ¿Cuántas veces nos dijeron, no se cruzarán rayas? Hay una raya roja, no la podemos cruzar. Habrá cárcel para los responsables de delitos atroces, no habrá curules regaladas, no se les dará elegibilidad. En cuanto a la elegibilidad, lo que usted me dice, le anoto. Nosotros no nos oponemos a que elijan integrantes de FARC, nos oponemos a que elijan a los responsables de delitos atroces. Mire, finalmente FARC y paramilitares cometieron las mismas atrocidades. Ha faltado un estudio. ¿Qué hubo primero en Colombia? ¿Cuál fue la causa y cuál fue la reacción? Y muchos de mis críticos, cuando en esa ley que se le aplicó a 35,000 paramilitares y a 18,000 guerrilleros, se dio una impunidad relativa porque la cárcel fue entre 5 y 8 años, les parecía que era muy poco y tenían razón, pero son los mismos que dicen que en aras de la reconciliación debió haber 0 para la FARC. Entonces yo sí creo que hubo mucha entrega del país. Nos prometieron que eso no lo subirían a la Constitución, lo subieron. Vea las enormes dificultades que hay hoy para enfrentar la droga, derivado de allí. Claro que sí, claro que sí. Mire toda una gran institucionalidad burocrática que crearon, innecesaria, y lo crearon por la vía del fast track y por la vía de una proposición del Congreso, estimado profesor Morales, proposición que enmendó un plebiscito. ¿Cómo así que un no popular en un plebiscito lo enmiendan con una proposición en un Congreso, ni siquiera un proyecto de ley ni de reforma constitucional, una proposición en un Congreso dominado por el gobierno? Entonces a mí sí me parece que hay unos temas que, al contrario, profesor, mire, nosotros estuvimos abiertos. Yo ruego de detenerse en eso porque, con todo el respeto a su condición de profesor y estudioso, recuerde que nosotros dijimos cuando él no ganó el plebiscito que no pedíamos el desconocimiento o la eliminación de los acuerdos, sino un pacto nacional para reformarlos. Y nos desoyeron, profesor, nos desoyeron. Y ahí hemos seguido en la tarea de buscar una ley, la otra. Ahora estamos en este tema social, de ahorro, de impuestos, etcétera. Es aquello a lo cual le he puesto todo el énfasis en los últimos meses, a temas para crear un ambiente laboral más amable, menos jornada de trabajo, sin afectar el salario de los trabajadores. ¿Cómo creamos equidad? Hay unos niños que nacen en hogares con muchas ventajas, otros que nacen en hogares muy vulnerables, entonces el bono solidario, etcétera. Entonces, profesor, miren, usted dice lo siguiente, que da mal ejemplo. Yo sí creo que da mal ejemplo. Porque cuando un delincuente ve que el delito no se castigó, sino que el delito pagó, ese delincuente potencial dice, pues a esto nada les pasó, a nosotros tampoco nos va a pasar nada. En el proceso del N-19 la FARC no creyó y todos creímos. Yo fui el primero en defenderlo, profesor Morales, y fui el responsable en el Congreso del reindulto al M-19 y resultó siendo un mal ejemplo. El mismo gobierno de la época, el doctor de la Calle dijo, después de esto que ha pasado, lo dijo el 4 de julio del 91, no se permitirá en Colombia política con armas. Y el proceso de la FARC, un reconocimiento a la política con armas. Entonces, yo pienso que acepto con usted, se necesita reconciliación, profesor. Inclusive a mí me criticó mucho el partido porque dije algo favorable a la elección de la señora de la FARC que eligieron como segunda vicepresidencia. A uno lo tienen que guiar las convicciones, no el odio, profesor. Y por eso me parece bien importante estos diálogos tranquilos y francos, porque Colombia necesita una gran pedagogía argumental, pero yo sí creo en el buen y en el mal ejemplo.
y pienso que esa flexibilidad total, esa impunidad total, estimula a otros a delinquir. Miren el proceso histórico del año 91 al año 2016, 2017. En ese proceso histórico, las FARC vieron que lo del M-19 había sido un mal ejemplo y le jugaron a lo mismo, y yo creo que el proceso resultó con unos problemas muy delicados para el país. Muchas gracias, doctor Uribe. Teniendo en cuenta su petición de seguir con el diálogo, procederemos con un último panelista. Ojalá pues la conversación sea breve y seguimos con los estudiantes. Entonces, haciendo pues caso a su petición, le damos la palabra al doctor Alejandro Penilla para que haga su pregunta. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Alejandro Penilla. Muchas gracias, Luis. Doctor Uribe, mi pregunta naturalmente estará relacionada con mi área de conocimiento, que es el derecho penal. Lo cierto y lo indebatible en este momento es que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su momento, y como usted lo dijo, judicializó a Álvaro Uribe Vélez. Las decisiones en general de los jueces de la República envían un mensaje a la ciudadanía que en la medida en que los ciudadanos no acepten el contenido de la decisión, pero legitimen un concepto del cual quiero echar mano que usted mencionó, que fue la supremacía de su majestad la justicia. En este orden de ideas, al usted gozar de un fuero constitucional que tenía su juez natural, era la Sala Especial de Instrucción, usted renuncia al Senado y la causa judicial pasa a un juez de conocimiento. Me gustaría saber cuál cree que es el mensaje de legitimidad que se le está mandando. Primero, a un ciudadano de a pie que no goza de un fuero constitucional, por una parte. En segundo lugar, a los jueces de la República al tomar las decisiones. Y quisiera solamente plantearle un ejemplo reciente. Donald Trump fue llamado a un juicio que fue presidido, valga la redundancia, por el magistrado jefe de la Corte Suprema de Justicia. Y a pesar de sus múltiples, digamos, posiciones encontradas con una parte de la Corte Suprema de Justicia, él aceptó ese llamamiento y no renunció a ser presidente. Sí, profesor, primero, para que la justicia tenga toda la confianza ciudadana, como las Fuerzas Armadas, tienen que situarse por encima de la rebatilla política, llamémoslo de la emulación política. Ese es un tema bien importante para la respuesta que le voy a dar. Y en estos días, en víspera de una audiencia mía ante una jueza, no quisiera hablar del tema, pero voy a hablar para contestarle su pregunta. La Corte Suprema de Justicia, hay grabaciones que las ha publicado el periódico como El Espectador, no afecto a mí, que han transcrito declaraciones al interior de la Corte de algunos magistrados como Leonidas Bustos, que está asilado en Canadá, integrante del cartel de la Torre, que decía que había que condenar a los miembros de mi gobierno por política, por ser uribistas. Es muy grave. Durante el año 2011, mi abogado, el doctor Jaime Granados, presentó una denuncia contra un senador, porque ese senador había un informe muy serio de que le había ofrecido beneficios a un testigo para que declarara en mi contra. De la manera más transparente, se llevaron a la Corte Suprema en el año 2014 unas declaraciones de unos testigos en la cárcel contra ese senador, de que les había ofrecido beneficios para que declararan en mi contra. Vamos del año 2011, 14, solamente en la víspera electoral del 2018, el magistrado Barceló dijo que yo había engañado a la Corte,
que le dio un inhibitorio al senador que habíamos denunciado y me compulsó copias. Nunca me permitieron eso lo hicieron en la víspera del proceso electoral del 18, un proceso que había empezado en el 2011. Por ejemplo, le compulsaron al abogado que me informó, no es el doctor Diego Cadena, es otro abogado, Wilson Molina, sobre esos testigos de la cárcel. Le compulsaron en el 18. La fiscalía no ha encontrado nada contra ese abogado. Ahí empieza usted a ver injusticias. Y me hicieron un tremendo daño electoral en todo ese proceso. Es muy importante esta hilación de hechos. El magistrado Barceló le decía a medios de comunicación en Bogotá que iba a meter a Uribe a la cárcel. Era un rumor general, hasta el punto de que un candidato a la presidencia dijo que quienes pasarían a segunda vuelta no serían Petro y Duque, sino Petro y ese candidato, porque iban a meter a Uribe a la cárcel. Pero lo dijo públicamente. Mis abogados preguntaban en la corte si había algún proceso contra mí y dijeron que no. Yo le ruego leer a los internacionalistas, al doctor Hiderman, al brasilero y al doctor Archisi. Y ¿sabe cómo me notificaron ese proceso a mí? Me lo negaron, me negaron la existencia. Estaba basado en un testigo que cuando días después de meterme a mí a la cárcel, los medios de comunicación consiguieron ese expediente y mostraron todo lo de ese testigo. Encontraron que una magistrada auxiliar le ayudaba, prácticamente era la consueta que le decía qué tenía que responder. Entonces me mantienen en el correo secreto, lo niegan y me llama a indagatoria. El día que yo conozco ese proceso es el día que me llama a indagatoria. Ni siquiera me permitieron una versión libre. Ese día renuncié al Senado. ¿Y sabe por qué retiré la renuncia? Porque el magistrado Barceló en hora 20 a los panelistas les dijo a unos panelistas esa misma noche que era que la corte me tenía agarrado, sus palabras, y que me retiraba del Senado para retirarme de la corte. No pensé yo que fuera para retirarme de la corte. Retiré mi renuncia al Senado. Entonces yo le pregunto, ahí le voy dejando preguntas. Está bien un proceso secreto que se lo cuenten a los periodistas y lo nieguen al procesado, al que están investigando. Está bien que un magistrado intervenga con unos panelistas. Yo creo que eso le hace mucho daño a la justicia, además de la intervención que tuvieron en ese tiempo el magistrado Barceló y el magistrado Luis Hernández en medios de comunicación, un domingo en una entrevista larguísima en Caracol Televisión. Pero siga. A mí me llaman a indagatoria que por fraude procesal, por engañar a la justicia, por soborno de testigos. ¿Sabes de cuándo me debieron meter a la cárcel? Desde que conocieron que yo estaba haciendo eso. Enseguida, entre el día que me llaman a indagatoria y el día que practican la indagatoria, pasan 15 meses. Entonces, durante esos 15 meses, a una persona que es un peligro para la sociedad, que supuestamente soy yo, la tienen en libertad. Y enseguida, después de la indagatoria, pasaron, fue en octubre, a agosto, 10 meses sin resolverme la situación jurídica. Y lo calcularon. Me la resuelven y me meten a la cárcel o me imponen el arresto domiciliario justamente por los días en que un fiscal hizo una imputación al doctor Diego Cadena. Y enseguida viene la imputación del doctor Cadena, dictan la medida contra mí, enseguida contra el doctor Cadena. Yo creo que esas coordinaciones no son buenas para la justicia. Y le voy a decir quién es el magistrado Reyes. El magistrado Reyes fue contratista del presidente Santos para el proceso de paz de La Habana. Le pagaron 570 millones de pesos más o menos para referenciar personas que deberían entrar a ese proceso de la paz. Y ese es el magistrado ponente que me impone la medida de aseguramiento. Por lo menos se debió declarar impedido. La persona que era la interventora del magistrado Reyes
era la interventora del magistrado Reyes en el gobierno del presidente Santos. El magistrado Reyes se la llevó para la corte y esa persona participó en las diligencias contra nosotros. Yo no creo que eso esté bien, no creo que eso esté bien. Y sigamos con el tema del magistrado Reyes. El magistrado Reyes fue compañero de trabajo de la señora esposa del senador. Y la señora esposa del senador y esta señora de la corte viajaron a La Habana todas en delegaciones de mujeres que para el proceso de La Habana. Yo creo que, entonces, a mí me dejaron sin garantías. A mí me dejaron sin garantías. Usted puede escuchar las 22.000 interceptaciones a mi teléfono. No hay una prueba. No hay una palabra mía que viole el Código Penal. Y entonces sabe, no, interceptaciones ilegales, donde además violaron las conversaciones con mis abogados, no con uno, sino con mis abogados. No le voy a hablar del doctor Cadena ni del doctor Granado, le voy a hablar del doctor Jaime Lombana. Yo perdí una tutela que me propuso el periodista Daniel Coronel y no conformes con mi respuesta, se profirió, ¿cómo se llama? Una conminación, un auto de qué tenía que responder, no recuerdo la palabra jurídica. Se tenía que responder a las 2 de la tarde del día siguiente. Entonces hay una conversación que me interceptan con el doctor Jaime Lombana sobre eso. Y el magistrado dice que era que se estaba preparando un documento para presionar al testigo Monsalvo. Hombre, por favor, doctor Perilla, por favor, doctor Perilla. Uno de esos magistrados le dijo, salió de la corte y empezó a ejercer el derecho, cosa que la reforma de la justicia de Colombia lo debería ver, evitar la silla giratoria. Y uno de sus clientes son amigos míos y le dijeron, hombre, nosotros conocemos a Álvaro Uribe, es buena persona. Porque esto contrario, le dijo que era que yo hablaba por otro teléfono. ¿A qué horas voy a tener yo la posibilidad de atender entre llamadas y mensajes 22.000 en el corto espacio de menos de 60 días y atender otro teléfono? Yo no tengo sino este teléfono con este número por el cual estamos hablando esta tarde, doctor Perilla. Yo reclamé públicamente y después me mandó muchas razones con terceras personas que no era así, que me quería explicar. Yo simplemente lo dejo a consideración de ustedes. Quise siempre quedarme en la corte. No tuve garantías como no las han tenido muchos de mis compañeros, doctor Perilla. Yo creo que la justicia tiene que ser garantista para todo el mundo. Muchas gracias, doctor Uribe, por su respuesta. Quiero reiterar un poco en lo que le planteé inicialmente respecto del mensaje que le llega al ciudadano de a pie, como usted y yo, que en este momento no gozamos de ningún fuero. ¿Y cómo recibe usted la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que le concede una tutela a una presunta víctima hasta este momento, en la cual le ordena a la Fiscalía General de la Nación que debe hacer entrega de la totalidad de elementos de prueba que haya recabado y tenga en su poder desde que inició la investigación como ciudadano ordinario ante la Fiscalía General de la Nación y no ante la Corte Suprema de Justicia, desde el punto de vista del mensaje de legitimidad que se le envía a la ciudadanía? No, lo que yo entiendo, y me lo han dicho abogados e investigadores, es que en el caso mío, simultáneamente le han entregado pruebas a quienes dicen ser víctimas y a mis abogados, la totalidad. De acuerdo, presidente, pero ¿cómo toma usted esa decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior del mensaje que le envía a los ciudadanos? No, yo creo que por sustracción de materia, una decisión de esa naturaleza se vuelve ineficaz, porque nadie estaba negando pruebas. El informe que yo tengo, he sido muy cuidadoso desde que la Fiscalía se pronunció y pidió la audiencia de preclusión, la anunció. Yo no he hablado del tema, hablo esta tarde por respeto al panel de la universidad, pero lo que me han dicho los abogados, se le ha dicho públicamente al país por la Fiscalía, es que el mismo día que le han entregado pruebas, que la Fiscalía ha entregado pruebas, las ha entregado tantos a quienes se proclaman mis víctimas como a mis abogados. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Uribe. Muchas Bueno, gracias.
ya hemos terminado el panel de preguntas. Ahora vamos a continuar dándole paso a los estudiantes y otros profesores que se encuentran dentro de la sala. Sin embargo, para poder llevar a cabo esta dinámica, es necesario que los estudiantes, por favor, tengan en cuenta los siguientes parámetros para que podamos llevar un diálogo de manera ordenada y respetuosa, sobre todo. En primer lugar, les pedimos que quienes deseen hacer una intervención levanten la mano a través de la herramienta que les permite el Zoom. Aparte de eso, les pedimos que formulen su pregunta de una manera muy concreta, en 1 minuto. Si usted no termina en 1 minuto, su micrófono será cerrado para no alargarnos. Les pedimos, por favor, sean muy concretos y muy conscientes de este tema, puesto que la intención no es cortar a nadie, sino que nuestra intención es manejar un orden y que todos quienes quieran hacer preguntas puedan hacerlo de la mejor manera y tengan la oportunidad. Aparte de ello, vamos a decir quién va a participar de manera siguiente y luego vamos a decir quién se prepara para participar. Y en ese sentido, vamos a ir dándole activar a los micrófonos de las personas que vayamos dándoles el permiso. Presidente, asimismo, le pedimos que por favor sus respuestas se mantengan de una manera también muy concreta para que todos los estudiantes y profesores puedan participar. De esta manera vamos a dar inicio a las preguntas, empezando por el estudiante Luis Felipe Collazos. Luis Felipe, te voy a solicitar reactivar el micrófono y encender tu cámara para realizar la pregunta, por favor. Buenas noches a todos, gracias por este espacio. Yo soy egresado de la carrera de comunicación y especialista en gestión pública. Mi pregunta para el presidente y que va a golpear fuertemente a los empresarios y a la clase media. ¿Cómo ve él el tema? Y si se justifica el tema de justificarlo en el tema de los subsidios, sabiendo que nosotros siempre hemos defendido la empresa privada, la inversión privada y lo que en la mayoría de las personas aliadas y profesionales en Colombia. ¿Y cómo ve el tema de la nueva Congreso para el Partido Centro Democrático y para la... Jorge. Sí, doctor Uribe. Sí, Jorge, lo escuché muy mal, muy mal. ¿Me quieres reformular la pregunta porque no estaba lo de Luis Felipe Collazos, teníamos alguna deficiencia en el audio? Listo. Luis Felipe, ¿podrías reformular la pregunta de manera rápida, por favor? A ver, Jorge, me parece que él está en movimiento. ¿Aló? A ver, Luis Felipe, fue que no te he podido oír bien. ¿Me puedes sintetízame la pregunta que apenas medio te la capté? Presidente, la pregunta mía va orientada hacia la nueva reforma tributaria, o bueno, no sé cómo le van a llamar a la nueva ley que están socializando en el país. Me preocupa el tema del aumento de los impuestos al patrimonio, que aumenta casi el 2%, y el aumento a la tributación de la clase media y los asalariados en Colombia, porque siempre hemos hablado de que vamos a aumentar los salarios y a bajar los impuestos. Entonces, eso afecta prácticamente los principios del mismo partido y que usted siempre ha defendido, que ha sido la confianza inversionista, el Estado austero. Por ejemplo, vemos cómo se aumenta el gasto público de manera desbordada y no se está haciendo nada para que el Estado austero se cumpla. Entonces, eso es una de las preocupaciones de muchas personas y la gente que ha votado con nosotros y siempre nos ha apoyado. Jorge. Listo, presidente Uribe, por favor, responda la pregunta.
Son preguntas bastante complejas, no fáciles de responder en muy corto tiempo. A ver, doctor, a ver, Luis Felipe. El gobierno Duque bajó los impuestos y eso ayudó mucho a recuperar la economía. La economía venía muy bien hasta que llegó la pandemia. Enero y febrero del año pasado tuvieron un crecimiento económico promedio del 4.2%. Creo que eso fue bien importante. Nosotros también dijimos menos impuestos para las empresas, menos gasto público, mejor remuneración para los trabajadores. Por eso propusimos la prima adicional. Logró pasar el Senado y en Cámara se atrancó, que porque por la pandemia no se podía. Pero seguimos con otros proyectos de esa naturaleza, como la reducción de la jornada de trabajo sin reducir el salario. ¿En qué estamos hoy? Tenemos una reforma tributaria, tenemos una situación de pobreza muy grave. Creo que hay que hacer algo extraordinario. Que lo que ha hecho el gobierno es bueno, sí, pero la gravedad de la pobreza es mayor. Por eso yo creo que se necesita una reforma con 3 elementos. Mucho ahorro, yo estoy de acuerdo contigo. Ya lo decía, hay que eliminar una serie de entidades innecesarias. Por lo menos 10 años de ahorro continuo en el país. Soy partidario también de reducir el número de curules del Congreso. Creo que parte de este ahorro lo puede conseguir esta ley y creo que hay que pensar para que, si esta ley sale bien en materia de ahorro, se podría subir a la Constitución un tiempo a través de un referéndum para que el país tenga que tener una gran disciplina de ahorro 10 años. Y seguramente el Congreso aprueba la reducción del salario de los congresistas, pero el Congreso no va a aprobar la disminución del número de curules. Seguramente este punto habrá que llevarlo a un referéndum. En el aspecto de ahorro estamos plenamente de acuerdo. Tiene que salir en esta reforma. Creo que esta reforma debe definir un incremento de políticas sociales. Si tú me preguntaras si los subsidios, hombre, los subsidios son necesarios en unos grupos sociales y en unos tiempos. Por ejemplo, ¿en qué grupo social? En el grupo social del adulto mayor pobre. Ojalá Colombia llegara a tener pensión universal y eso implica ir avanzando con un subsidio para ese sector y en tiempos como este. Uno quisiera que hubiera una recuperación total de la economía y del empleo, pero ese toma tiempo, por más que se acelere. Luis Felipe. Entonces, mientras tanto, con unos colombianos que han disminuido su dieta alimentaria, una pobreza crecida, hay que hacer esfuerzo con unos subsidios. No para que eso sea la norma permanente, sino para que ayude a ver cómo la economía va saliendo adelante. Pienso que el PAEF del presidente Duque fue bueno y hay que prolongarlo, que es decir, mantengan el empleo empresarios, les ayudamos a pagarle a los trabajadores la prima y la nómina. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo en financiar más vivienda social con subsidio y con tasa de interés y financiar la microempresa urbana y rural con subsidio a la tasa de interés. Eso es generación de empleo, eso es apoyo a la producción. Y por supuesto, el tema de la universidad. Yo creo que el gobierno ha hecho muy buena tarea en eso. Ha pasado el presupuesto educativo de 37 billones a 47.3. Creo que es el momento de garantizar educación universitaria gratuita en estratos 1, 2 y 3 en la universidad pública, ojalá virtualmente, y también pensar en unos vouchers para la privada. Si en la universidad pública el Estado financia gratuidad de matrícula, que le cuesta 4.500.000 pesos en universidad pública, muchachos semestre, pues dar el mismo voucher para el que quiere estar en la universidad privada, eso se podría pensar. Pero, Luis Felipe, lo que se puede hacer ahora en materia social no hay más medio para lograrlo que el endeudamiento. Y con una deuda bien crecida, ya lo digo, el gobierno nuestro dejó la deuda en el 36, el presidente Duque la recibió en el 50-51
y está en más del 60 por la pandemia. Y las calificadoras internacionales nos amenazan con quitarnos el grado de inversión. Esos recursos de crédito son urgentes, pero hay que sustentarlos en ahorro y unos tributos moderados. Ahora, el impuesto al patrimonio. Recuerda que el impuesto al patrimonio se le quitó a las personas jurídicas. Hoy hay un pequeño impuesto al patrimonio a las personas naturales. Yo creo que hay que dejarlo un tiempo. Es un esfuerzo que toca hacer. Es que esta situación de pobreza, en mi concepto, hace insostenible el tejido social de la nación. Por primera vez en unas encuestas aparece el negativo de la empresa privada más alto que el positivo, estimado Luis Felipe. Eso es una señal de peligro muy grande. Nosotros tenemos que acelerar esta lucha para superar la pobreza extrema. Nos toca unos esfuerzos tributarios. Por ejemplo, las dos preocupaciones tuyas. Hay que mirar eso del patrimonio, cómo va a ser. Entiendo que eso solamente mantener el de las empresas privadas, pero con una escala. Y hay que mirar cómo va a ser también, que el gobierno ha dicho que bajarían el nivel de ingreso para declarar, no necesariamente para pagar impuestos. Yo creo que eso hay que mirarlo muy bien. Creo que hay que hacer un esfuerzo, Luis Felipe, y pienso que se debe lograr un gran acuerdo social entre el gobierno y las bancadas que lo apoyan antes de presentar esa reforma que tenga los 3 puntos: el ahorro, las metas sociales inmediatas y algo tributario moderado. Gracias, doctor Uribe. A continuación, vamos a decir quiénes son los siguientes participantes y va uno por uno haciendo la pregunta. Vamos a reconocer a continuación, en primer lugar, a Dan Beckers, luego a Camila Verde Soto y en tercer lugar a Hernando Llano. Posteriormente irán otros 3. Entonces, Dan Beckers tiene el uso de la palabra para hacer su pregunta. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Dan, soy estudiante de Ciencia Política y soy de Holanda. Me gustaría hacer una pregunta con una introducción corta, pero bueno. Yo leí un reporte sobre su presidencia, señor Uribe, de 2007 de Human Rights Watch, que dice que durante su presidencia Colombia tenía los peores derechos humanos del hemisferio occidental, y el presidente de Human Rights Watch en ese momento le llamó el Chávez colombiano. Además, durante su presidencia, en el reporte de Reporters Without Borders, índice de libertad de prensa, Colombia bajó al puesto 145, peor que países como Venezuela y Sudán. El coeficiente de Gini, que en 2002 fue 53.6, y subió a 54.6 durante su presidencia. Entonces, la brecha de desigualdad subió. Y aún no estoy hablando sobre las últimas revelaciones de la JEP, que dijo que había 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército colombiano durante su presidencia. Usted entiende que muchas personas en la comunidad internacional y también muchos colombianos no creen en el mensaje uribista del Centro Democrático, y usted también entiende que para muchos colombianos, porque Disculpa, yo no voy a decir... Dan, un minuto, ¿Sí? por favor, tienes 20 segundos para terminar la respuesta, Vale, pregunta. casi estoy listo, casi, gracias. Y no voy a decir que usted dio la orden, porque yo no soy en la posición para decirlo, pero usted entiende que por lo menos muchos colombianos quieren que usted toma la responsabilidad política como jefe de Estado y jefe del gobierno de ese momento. Sí. Jorge. Sí, Doctor Uribe, doctor tiene el uso de la Uribe, palabra. por favor. Perdone, responda. hay una tremenda equivocación. Empecemos con la libertad de prensa. Estaba bastante afectada cuando yo llegué, no por el gobierno, sino porque asesinaban periodistas. Cuando yo llegué, Colombia tenía años de asesinar 17, 19 periodistas. Nos dimos la tarea de protegerlos a todos. El último año asesinaron uno. Habría querido ser. El gobierno mío nunca censuró la prensa. No manejó dineros para la prensa.
lo que se llamó mermelada, ni para sobornarla, ni para negar y castigarla. Inclusive hubo programas de oposición que tenían publicidad de agencias del gobierno. Yo creo que el joven Dan está muy mal informado, porque si algo hubo en ese gobierno fue absoluta libertad de prensa y absoluta libertad de debate. Inclusive yo me bajaba del pedestal de la presidencia a discutir hombro a hombro con algunos periodistas. Yo creo que eso fue un ejemplo democrático. Entonces, el coeficiente Gini, ¿cómo van a decir eso? Si la pobreza bajó del 52 al 37. Nosotros mejoramos centésimas del coeficiente Gini, y siguió mejorando hasta el año 2013. ¿Y por qué se estancó la disminución de la pobreza y el mejoramiento del coeficiente Gini? Se estancó porque cambiaron esas políticas, porque llenaron el país de impuestos, porque pararon la economía, porque vino el derroche del gasto público, etc. Hay otro tema bien importante en materia de derechos humanos. Cuando yo llegué a la presidencia, en Colombia asesinaban 170, 190 sindicalistas al año. Y en el último año, 14, habríamos creído 0. Y ojalá el joven Dan verificara esto. Cuando yo llegué había una persona condenada por asesinato de sindicalistas. Cuando salí, 200. Gracias al trabajo que hicimos con la OIT, con la justicia colombiana. El tema entonces de falsos positivos, que está conectado con eso. Empecé a trabajar con la seguridad democrática, la confianza inversionista, la política social. Todo produjo cifras positivas para Colombia. Y al poco tiempo, ONGs adversas a mí decían que aquí las Fuerzas Armadas no daban de baja terroristas, sino que asesinaban campesinos. ¿Sabe qué decisión se tomó? La decisión de que cuando hubiera una baja, no fueran las Fuerzas Armadas que le recogieran el cadáver, sino el CTI de la Fiscalía. Una decisión altamente democrática. Inclusive en estamentos militares muy criticada. Decían que yo con eso había acabado la justicia penal militar. Mire cómo desfiguran estas cosas ante sectores de la comunidad nacional e internacional. Yo di la orden de que toda queja por violación de derechos humanos se hiciera pública. En mi gobierno nada se escondió. Fui al principio del gobierno a reunirme con unos soldados en Cajamarca que dijeron haber dado de baja a unos guerrilleros. Asesinaron unos campesinos. Están presos. Después hubo un problema de violación de derechos humanos muy grave en Jamundí. Se hizo público pocos días antes de mi reelección presidencial. Y se hizo un acuerdo con la Fiscalía para que la justicia penal militar no estudiara eso, sino la Fiscalía. Eso llevó a que los militares dijeran que Uribe había acabado con la justicia penal militar. Y inclusive en la justicia ordinaria hubo exceso, porque hicieron de cada acto una acusación a los militares. Un día después de que altos mandos militares me informaron que 27 altos oficiales podrían estar comprometidos en falsos positivos. Solamente uno de ellos directamente, los otros porque no habían sido suficientemente rigurosos en los protocolos operacionales. Desvinculé de las Fuerzas Armadas a 27 altos oficiales. Llegué al edificio de las Naciones Unidas en Bogotá, me reuní con un capitán del ejército, testigo protegido. Ese capitán me dijo que en la brigada de Ocaña habían protegido a narcotraficantes y habían asesinado campesinos. Eso se lo comuniqué aquí al país. Esos militares están condenados. Por favor, joven Dan, este país estaba secuestrado cuando yo llegué. Pregunte lo que era la violencia en el Valle del Cauca. El gobierno mío redujo los homicidios de 28.000 a 15.000. Habríamos querido mucho más. Eran 2.800 secuestros al año. El último año hubo 120 secuestros extorsivos y 80 no extorsivos. Sinceramente creo que ese es un tema muy injusto, pero seguimos dándole la cara en todas partes. Afortunadamente todavía hay una generación que sabe
que en esos años el país mejoró, muy contrariamente a los reportes que lo han informado. Mire, nosotros, que hubo falsos positivos, sí. ¿Qué hizo el gobierno nuestro? ¿Qué lo distinguió? Hizo que eso se conociera públicamente, no ocultó nada y sancionó, pero muchas falsas acusaciones. Ahora salieron con una cifra de 6.400. ¿Dónde está soportado ese? Uno es grave, pero también es muy grave que ese informe esté soportado en unas ONG declaradas adversarias mías. ¿Cómo va a comparar el señor Vivanco, el gobierno nuestro, con los de Venezuela? El señor Vivanco es una persona muy parcializada, una persona apasionada en mi contra, u otras ONG, como la ONG Gira Castro de Cepeda, o la ONG el colectivo de abogados, que fue la de las falsas víctimas en Mapiripán, en el departamento del Meta. Y ese informe también lo firma una ONG que se llama Para Defensa de Presos Políticos. El senador que ha estado en este problema contra mí le dio más de 300 millones de pesos a esa ONG, y esa ONG le dio 12 millones de pesos a la familia de la persona que llaman el principal testigo contra Uribe, que no es preso político. Ese señor está preso por secuestro extorsivo y otros delitos. O sea que aquí hay unos hechos muy claros que muestran un país distinto a aquel país del cual le informaron a usted, joven Dan. Listo, muchas gracias, doctor Uribe. A continuación, vamos a darle la palabra a la estudiante de Derecho, Camila Verdesoto, y se prepara, por favor, el profesor Hernando Llano. Buenas noches, doctor Uribe. Mi nombre es Camila Verdesoto. Quisiera preguntarle qué recomendaciones o consejos considera usted pertinente que se deben tener en cuenta para próximos gobiernos para poder volver a tener esa sensación jurídica, esa sensación de seguridad democrática que usted nos brindó en su tiempo de gobierno y que tanto añoramos los colombianos. Jorge. Gracias, Camila. Presidente, por favor. Yo no diría que para próximos gobiernos, con todo el apoyo que le doy al presidente Duque por su honorabilidad, su entereza, su consagración, creo que él todavía tiene un tiempo de mejorar la seguridad. Hay un problema de herencia. Recibir un país con 209.000 hectáreas de narcotráfico es muy grave. Ustedes saben que eso es un elemento altamente perturbador de la seguridad. Y con las dificultades de no poder fumigar, el gobierno ha subido de 15 a 200 grupos, los grupos de erradicadores manuales de droga. Pero sin fumigación es imposible en muchos lugares, con minas pedrapatas, etc. Hay que tener en cuenta que la droga es un gran depredador. Este país tiene más de 600.000 kilómetros de selva, más del 50% del territorio. Es un país que tiene un 40% del territorio en la Amazonía. Imagínense ustedes, es uno de los países del mundo con más biodiversidad. Y para sembrar una hectárea de coca, talan 2,5 hectáreas de selva. Imaginen ustedes. Creo que el gobierno nuestro fumigó y sin problemas. Hoy es más fácil porque hoy hay mucha exactitud en los GPS. Puede hacerlo un piloto automático, garantizando la gota grande, que caiga plomo, baja altura, que no haya brisa para evitar volatilidad, no fumigar caseríos, no fumigar zonas donde haya población, tampoco fuentes de agua, etcétera. Pero llevar eso de la mano de un gran proyecto el presidente lo está empezando, se llama Cuidadores Ambientales, ojalá lo puedan masificar. El gobierno nuestro tuvo 200.000 familias guardabosques. Esas 200.000 familias guardabosques cuidaban el bosque, lo mantenían libre de droga y se les pagaba por eso, cuidaban su recuperación. Todo eso hay que hacerlo, porque hay partes donde puede haber, en la cordillera Vallecaucana, que puede haber uva Isabela, que puede haber tal frutal, tal otro. En otra parte puede haber palma africana. En otra parte puede haber cultivos sustitutos como los cultivos de madera comercial o el cacao, etcétera.
pero hay partes donde lo que hay es que proteger el recurso natural de la selva y recuperarlo. Creo que ha sido importante el decreto que autoriza el decomiso de la droga. En el Centro Democrático no estamos de acuerdo con criminalizar el consumo. El consumo hay que tratarlo con salud pública, con educación y con prevención. Pero sí creemos que el decomiso de la droga ayuda mucho, sin llevar a la cárcel al consumidor. Y el problema es que ese decreto en unas partes del país todavía no se aplica con suficiente fuerza. Nosotros creemos que se debería aplicar porque todo ese microtráfico genera mucha violencia. No podemos dejar que, por ejemplo, ese secuestro de don Jimmy Mejía esta semana en Bugalagrande, en el Valle del Cauca, causa una enorme preocupación. Lo mismo un secuestro de asesinato que hubo hace poco en Sincelejo, o el tema de extorsión. Hay que hacer mayores esfuerzos en eso. Ojalá el ministro Diego Molano tenga todo el éxito, pero comparto con Camila, quien acaba de hablar, que se necesita una gran seguridad. Yo le quisiera decir al joven Ben Dan lo siguiente: en el gobierno mío no asesinaron un solo líder de la oposición. Eso muestra el alcance democrático de nuestra política de seguridad, que ha sido tan maltratada. Piedad Córdoba y el doctor Petro, mis más acérrimos contradictores, gozaban de toda la seguridad de mis más cercanos colaboradores. Eso es seguridad democrática. Queremos que este país sea muy seguro, que tenga mucha educación, mucha empresa privada, que tenga transparencia y mucha política social. Muchas gracias, doctor Uribe. Damos entonces la palabra al doctor Hernando Llano. Doctor Hernando, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis. Y primero, pues quiero felicitarlos y reconocer esta iniciativa estudiantil para llevar el debate político a la universidad, así sea en forma virtual. Y muy buenas noches, doctor Uribe. Yo quisiera hacerle dos planteamientos muy precisos y con base precisamente también en textos suyos, y que usted me respondiera las preguntas que voy a hacer después de leerlos. El primer texto que quiero leerle es del Manifiesto Democrático y es el punto 33. Usted en ese entonces, que fue la plataforma para la campaña política presidencial, expresó lo siguiente: necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura del allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia política por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal. Eso lo planteó usted en el punto 33. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle con relación a esto es si esa violencia que se realizó desde el orden estatal con agentes de la fuerza pública y que se ha expresado en cifras como los falsos positivos y muchos otros asesinatos de personas civiles inermes, si entonces podríamos catalogar que en ese accionar de la gente, de la fuerza pública, se cometieron actos terroristas, porque termina el punto 33, también es terrorismo la defensa violenta del orden estatal. Bueno, y la segunda pregunta también con base en en este momento su tiempo se ha terminado. Por favor, le pedimos que sintetice su pregunta. Bueno, la pregunta es muy concreta. El punto 6 del referendo del 2003, en el parágrafo, hablaba: con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, y en ese entonces solamente eran las autodefensas las que tenían interés en un proceso de paz. Bajo la dirección del gobierno, este podrá establecer por una sola vez circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006. La Ley de Justicia y Paz fue 2005. O nombrar directamente por una sola vez un número plural de congresistas, diputados y concejales en representación de los mencionados grupos en procesos de paz y desmovilizados. Y como no tengo tiempo, termino. Para los efectos previstos de este artículo, el gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal.
este referendo pues no fue aprobado por la ciudadanía, pero queda absolutamente claro en este parágrafo que lo que se promovía era la participación política de grupos de autodefensa que estuvieran vinculados decididamente a un proceso de paz. Entonces yo no entiendo por qué el Centro Democrático y usted en particular es tan absolutamente crítico y opositor de la participación política de personas que han cometido también actos terroristas, crímenes de lesa humanidad y que están siendo juzgados por la JEP. Sí, Jorge. Doctor Uribe, tiene el uso de la palabra. Sí, profesor Jan. Primero, ¿por qué en la redacción del Manifiesto Democrático dije yo que el ejercicio de la política a través de la violencia era terrorismo? Porque en la democracia se supone que hay todas las libertades para el ejercicio político. A mí me parece que el terrorismo es un agravante de la violencia cuando esa violencia se ejerce en nombre de ideas políticas, porque usted en nuestro país puede respaldar, agitar cualquier idea política sin violencia. Y le quiero decir una cosa, en mi gobierno no fue asesinado un solo integrante de la oposición. Yo sí les ruego a ustedes en la cátedra que tengan en cuenta eso y que tengan en cuenta que el país había sufrido lo de la UP, el exterminio, antes de mi gobierno, siendo yo gobernador de Antioquia. Se protegió la vida de los 2 diputados de la Unión Patriótica que están vivos. Días antes de terminar la gobernación me visitaron a darme las gracias. Les dije, ¿por qué no me dicen en público? Era mi deber. Digo, nos mata la FARC, y eran diputados de la Unión Patriótica. En ese problema en la Unión Patriótica confluyeron, sí, falta de control del Estado, pero también aquella cosa de la combinación de las fuerzas de lucha, de las formas de lucha, acción política combinada con acción violenta, con acción criminal. Por eso fui yo tan concreto en esa parte del manifiesto democrático. Entonces usted me dice que todos los falsos positivos, doctor Llano, el gobierno castigó todo lo que conoció. No era fácil para mí la decisión que tomé. Un informe que me entregan casi a la medianoche y al otro día a las 7 de la mañana desvincular 27 altos militares. Eso no era fácil, doctor Llano. Todo se castigó, todo se castigó. Y entonces yo les pido que miren la otra cara de la moneda. ¿Cómo fue nuestra verticalidad para castigarlo? Y además, bien importante, si una de las cosas que yo digo, hombre, quieren caricaturizar la política de seguridad democrática, decir, no, lo que la política de seguridad democrática hacía era asesinar civiles. Entonces, ¿por qué mejoró el país? Mi querido profesor, ¿por qué mejoró el país? Ustedes sintieron en el Valle del Cauca un tremendo mejoramiento de la seguridad en esos años, de la economía, de las políticas sociales. Solamente este país en esos años pasó de 900.000 estudiantes universitarios a casi 2 millones, sin contar los de formación titulada del SENA, que pasaron de 40.000 a 500.000. En un estado asesino de civiles y violador de derechos humanos, ese mejoramiento no se da. Y lo que han tratado es de crear una sistematicidad que, ¿cómo la iba a ver cuando el presidente de la República, a pesar de su amor por las Fuerzas Armadas, pasaba sancionando todo lo que en esa materia ocurría? Fui tan severo que los mismos militares me critican, dicen que por mis decisiones se perdió la justicia penal militar. Y quiero sobre ese tema decir, la violencia de agentes del Estado tiene que ser castigada con toda severidad. Creo que lo hice y lo propicié, y que eso no se opone a mis críticas a la JEP, porque en la JEP, cuando yo la critico y digo que sea una justicia imparcial la que investigue y juzgue a los militares, no estoy pidiendo impunidad, sino imparcialidad.
y la JEP, infortunadamente, está integrada por un sesgo ideológico contra estas políticas y contra las Fuerzas Armadas. Nosotros, todo eso que usted dice se discutió para el referendo 2003, pero siempre fue muy claro en que las personas responsables de delitos atroces no podían llegar a las corporaciones, doctor Jan. Y yo hoy le diría frente a la FARC que está bien que lleguen al Congreso, pero no los responsables de delitos atroces, como la violación de niños. Gracias, doctor Uribe. Vamos a dar paso a los siguientes tres. Ya Luis. se nos acorta un poco el tiempo. Hablando con Laura, me dice que es posible que demos las últimas 4 participaciones, teniendo en cuenta que es hora de ir cerrando ya el evento, por lo cual vamos con los últimos 4 participantes. En ese sentido, iríamos en primer lugar con María del Mar Molina. Posteriormente pasaríamos con Juan Camilo Silva. Luego continuaríamos con Juan Diego de Colcede, Juan Diego García, y cerraríamos con Juan Camilo Valderruten. Así que, por favor, María del Mar Molina, y se alista Juan Camilo Silva. Micrófono. Hola, buenas noches, presidente. Mi pregunta, la verdad, va a ser bastante... A ver, Jorge, el volumen, por favor, volumen. María del Mar, por favor, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono? No se te escucha. Buenas noches, presidente. Mi pregunta, la verdad, es que va a ser bastante concreta y es sobre un tema que nos tiene bastante inquietos. Jorge, volumen, por favor, volumen. María del Mar, no se te escucha muy bien. Ahora sí. Presidente, buenas noches. Mi pregunta, la verdad, va a ser bastante concreta y es sobre un tema que nos tiene bastante inquietos a las personas, a los simpatizantes del Centro Democrático, y es qué va a pasar con el 2022. Realmente estamos viendo que muchos partidos están haciendo estrategias, están haciendo alianzas, pero de pronto nuestro partido ha guardado silencio al respecto. Digamos, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué debemos hacer los simpatizantes, los militantes de este partido? Jorge. Presidente, Jorge. por favor, responda. María del Mar, muchas gracias. María del Mar, yo creo lo siguiente. El partido, antes de pensar en candidatos, debe lograr que se apruebe en esta legislatura, antes del 20 de junio, el plan de financiamiento de lo social. Me parece que con esta situación de pobreza, dar pasos hacia candidaturas, sin aprobar esa agenda social a la cual me he referido ampliamente, no repito, por respeto al auditorio, y con mucho gusto te daría una explicación posteriormente, pero como me he referido 2 veces en la noche al tema, no lo repito. Creo que después si de aquí al 20 de junio se aprueba esa agenda, y se aprueban otros temas de gran importancia de la agenda social, como la reducción de la jornada de trabajo para hacer más amable el ambiente laboral en Colombia. Acaba de salir un informe que nos da más razón sobre eso. Bogotá y Budapest aparecen como las ciudades más contaminadas del mundo, y Cali y Medellín entre las más congestionadas. Bogotá y Budapest las más congestionadas, y Bogotá y Medellín entre las más congestionadas. Entonces, la agenda social y de reactivación económica para el 20 de junio. Creo que ese es un presupuesto, María del Mar, porque eso es lo que yo llamo factores de competitividad democrática. Con rabia social, con la pobreza, muchas personas con rabia porque han perdido el empleo o han perdido el ingreso, me parece contraproducente hablar de candidatos. Por supuesto, estamos también abiertos a las alianzas, a las coaliciones, eso se ha dicho, nuestros propios candidatos de coalición, pero con un factor de competitividad que debería ser esa agenda social y de reactivación económica, María del Mar. Muchas gracias, doctor presidente. ¿Cuál es el siguiente, Jorge?
Por favor, continúa Juan Camilo Silva. Ya le vamos... tú puedes reactivar el micrófono, Juan. Por favor, continúa. Hola, presidente, ¿cómo está? Juan Camilo, buenas noches. Bueno, presidente, quiero pues comenzar mi intervención diciéndole un cordial saludo de parte de la coordinación de UNICEF y CESI. Y si bien sabemos, usted es el personaje y el político más importante en la historia republicana de Colombia y muchas personas han llegado al poder o por hablar bien de usted o por hablar mal de usted y decir infamias por usted. Entonces quiero que me diga cuál va a ser esa hoja de ruta que va a utilizar el Centro Democrático en el 2022, teniendo en cuenta la reforma tributaria que se está encaminando y que se deja entrever que muchos políticos populistas de izquierda la van a utilizar como arma para desviar la intención de voto hacia nuestra coalición o hacia nuestro partido. Muchas gracias. Jorge. Presidente, por favor, prosiga. Sí, Juan Camilo, ¿cuál es la hoja de ruta? Me refiero o referencio la respuesta anterior. De aquí al 20 de junio es muy importante la aprobación de esa agenda de recuperación económica y social. Eso es fundamental para la hoja de ruta. Recorrer una hoja de ruta sin competitividad democrática es muy difícil, sino del 20 de junio a diciembre, que se sienta la confianza de los colombianos en esa agenda, que se sienta que la reforma tributaria no fue una reforma paralizante de la inversión, que se sienta la política social, que se sienta la política de ahorro. Eso nos puede dar prestancia, nos puede dar competitividad democrática. Y entonces ahí vendrá el tema de agitación, de escogencia de un candidato, de construcción de coaliciones, etcétera. Pero primero 2 etapas, de ahora al 20 de junio, la aprobación de esa agenda, del 20 de junio al mes de diciembre, una gran aplicación de esa agenda. Gracias, presidente. Por favor, continúa el estudiante de colegios del Centro Democrático, Juan Diego García. Buenas noches, presidente Uribe, ¿cómo está? Mi pregunta básicamente eran dos. ¿Cómo podemos llegarle nosotros como militantes jóvenes del Centro Democrático, pues a los mismos, a los jóvenes que hoy en día pues se han ido sesgando y se han ido dejando llevar por estos discursos populistas de resentimiento y de odio? ¿Cómo podemos llegarle mucho más nosotros como partido que, como sabemos, somos un partido propositivo que construye sin populismo y sin odios? ¿Cómo podemos llegar a ese liderazgo juvenil que se ha visto opacado por estos políticos de izquierda que con ese poder de convencimiento tan grande se han llevado a muchos jóvenes? Y mi segunda pregunta, presidente, ¿cuál va a ser esa hoja de ruta del partido frente a las distintas problemáticas sociales que se vienen presentando en Colombia? Por ejemplo, el vandalismo, la protesta social. ¿Cuáles van a ser esas hojas de ruta que vamos a implementar en pro de mitigar esas problemáticas? Y pues finalmente pues darle las gracias, presidente, por estos espacios y mi total admiración. Muchas gracias. Jorge Luis. Presidente, tiene Gracias, Juan Diego. Por favor. Bueno, presidente. Juan Diego, enormemente joven. Llegar a los jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo que defender lo que he hecho. Y a veces digo, los jóvenes que tuvieron uso de razón entre el 2012 y el 2010, en su mayoría, y lo mostraron los resultados electorales y de encuestas, aprobaron lo que hizo ese gobierno. El país ha tenido unos retrocesos. Cuando el presidente Duque empezaba a recuperar esto, vino la pandemia. Es muy difícil con los problemas de hoy decir, no, es que entre el 2002 y el 2010 mejoramos. Van a decir que nos importa, estamos en el 2021 y hay estos problemas. Entonces yo diría que
hay que llegarle a los jóvenes con una doctrina y una práctica. Esos puntos que dije al principio, cuando dije que nosotros no queremos quedarnos en izquierda o derecha, que hablamos de un país seguro, pero para todos, un país con gran creatividad e inversión, grande, pequeña, mediana, con gran apoyo del Estado, política social simultánea, sin odio de clases, con economía fraterna, un país que sea capaz de tener diálogo en todos los sentidos, horizontal, de arriba a abajo, de abajo a arriba, vertical, de un lado para otro, del otro para el uno. Un país de instituciones. Yo creo que eso ayuda y ayuda mucho si en este segundo semestre pueden avanzar las políticas sociales y de reactivación. El esfuerzo del presidente Duque con la salud no es un esfuerzo despreciable, subestimable. Este país tenía 3.700 UCIs, tiene 10.000. Ese es un esfuerzo muy grande que ha hecho el gobierno. Han eliminado más de 10 EPS y las otras están más cumplidas. Hay un mejoramiento general de los hospitales de Colombia. Yo creo que ese es un tema que hay que destacar, lo mismo que los apoyos sociales por la pandemia, que como es tan grave la pandemia, hay que aumentarlos ahora y ya me refería a ellos. Y para los jóvenes muy importante el tema ambiental. Yo creo mucho en eso de pagar la protección de los recursos naturales. Usted como el campesino tiene que vivir en la selva y cuidar las quebradas y eso. Y si queremos que no destruya, pues hay que remunerar y crear condiciones para que puedan cuidar esos recursos naturales. Me parece. Aló. Sí, doctor Uribe, lo estamos escuchando. Ay, un momentico. Sí, ahora Jorge. sí. Es que llaman, entonces tengo que cortar. Tengo que cortar la llamada. Tranquilo, Pero doctor Uribe, no se preocupe. Espero que un momentico. Un momentico. Entonces, el tema ambiental. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Duque en esa materia es bueno. Se ha creado una gran fuerza para evitar la tala en la selva. Pienso que lo que están haciendo en energías alternativas es bueno. Este país va a terminar este gobierno con un 14% de energía de fuentes renovables, energía eólica y energía solar. Yo creo que esa es una agenda que debería ser de todos, de los viejos y de los jóvenes, porque uno viejo ya tiene que pensar en los hijos, en los nietos, en los que habrán de venir. Y entonces la preocupación por el planeta no tiene que ser tanto por uno como por ellos. Espero que en esta reforma tributaria haya unos impuestos ambientales que le den un mensaje bien importante a los jóvenes. Y me preguntas tú, la educación. Creo que eso que hemos hablado de educación hoy es fundamental. Una meta y una meta de nuestro gobierno y el gobierno que ha avanzado en eso es que todo bachiller colombiano pueda ser bachiller y técnico. ¿Cómo manejaría yo el tema en el Pacífico? Lo manejaría de la siguiente manera. Buscaría que todo establecimiento educativo del Pacífico de bachillerato pueda tener también la formación técnica, con unos instructores itinerantes del SENA y con las plataformas virtuales. Y además enseñar la introducción a la programación de los computadores. Eso ayuda a que un joven... Disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que el Zoom que tenemos habilitado desde la universidad le queda 1 minuto, por lo cual debemos empezar a cerrar. Entonces cierro con esas banderas, vandalismo y protesta social, permitir la protesta social. Eso es fundamental en la democracia colombiana, sin vandalismo. Yo quiero agradecerles inmensamente a Jorge, Luis, a los profesores que han intervenido, al profesor Llano. Quiero agradecerle al profesor Perilla, al profesor Morales, a todos los estudiantes por sus preguntas, agradecer a la universidad. Espero que les haya hablado yo con franqueza, pero con respeto. Y agradezco inmensamente, querido Luis y querido Jorge.
Gracias, doctor Uribe, por su presencia en la Universidad Javeriana Cali. Esperamos que para todos este haya sido un diálogo que se haya desarrollado desde el respeto, desde lo académico. Y por último, le queremos pedir un favor a todos los asistentes. Por favor, prendan la cámara. Vamos a tomar una foto del evento de manera muy rápida, por favor. Listo, dale, Luis. Listo, gracias. Esto es todo, ya pueden apagar las cámaras. Bueno, Luis y Jorge, muchas gracias. Buenas noches a todos, muy, muy amables, inmensamente agradecidos. Gracias, doctor Uribe, que esté bien. Un placer, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes en esta transmisión. Esperamos que hayan disfrutado el evento y les recordamos que es un evento que hace parte de las charlas de sectores políticos de la democracia colombiana que realiza la carrera de ciencia política, por lo cual les invitamos a que estén atentos y por último a que se unan a UNICEF Javeriana Cali. Quienes se deseen hacerlo pueden comunicarse a través de nuestras redes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz noche.